modelo de liderazgo que transforme tu corazón, tu mente, tu visión, tus manos, tus hábitos. Busca ser un líder como Jesús. Vamos a continuar con esta serie, Un líder como Jesucristo. Lo que hemos aprendido es que Jesucristo nos dio el ejemplo de que para ser buenos líderes tenemos que ser siervos, tenemos que servirle a la gente a la que pretendemos liderar. Cuando tú tienes un corazón de siervo, eso transforma la manera en la que ves a la gente, la forma en la que tratas a la gente. Pero hablamos de cómo el reto que tenemos para mantenernos como líderes, como Jesucristo, es cómo le hacemos para mantener ese corazón de siervos, cómo mantener un corazón humilde en un mundo que es tan egoísta. Y a la conclusión que llegamos es que necesitamos adoptar los hábitos espirituales que practicaba Jesucristo. Eso es lo que lo mantuvo a él en el camino, y imagínense la ayuda que necesitamos nosotros. La semana pasada iniciamos con el hábito del aislamiento espiritual. Hablamos de la cantidad de veces que Jesucristo se separaba de todo contacto humano y sin prisa alguna tenía comunión profunda con su Padre. El día de hoy vamos a hablar de un segundo hábito, que es el hábito de la oración. Es lo que dice su primer espacio en el programa, es el hábito de la oración. Pero antes de estudiarlo, vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos muchas gracias, Padre, porque aquí estamos un día más con acceso a ti a través de tu Santo Espíritu, con acceso a tu palabra y con un corazón dispuesto, Señor. Queremos ser transformados por ti. Así es de que el día de hoy te pedimos que abras bien nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y nos permita, Señor, entender a profundidad cada una de las cosas que tú enseñaste con el ejemplo, para que eso transforme nuestros corazones. Padre, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, la oración, les puse abajito de ese punto, no es otra cosa que entablar comunicación con Dios. Cada vez que tú tienes una interacción con Dios, ya sea mental, ya sea oral, lo que estás haciendo es orar, ¿ok? Es probable, si has estado con nosotros desde el principio del año, que te preguntes si no estamos repitiendo un sermón, porque acabamos de ver las disciplinas espirituales y en junio vimos la disciplina espiritual de la oración. En ese mensaje lo que estudiamos fueron las cosas básicas con respecto a la oración, el cómo, el cuándo, el porqué de la oración. El día de hoy me voy a enfocar en algo muy diferente, porque lo que quiero es analizar cómo oraba Jesucristo específicamente como líder. ¿Cuál es la oración de un líder? Y tenemos un maravilloso ejemplo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Les he comentado muchas veces, vale la pena estudiar ese capítulo, porque todo el capítulo es una oración de Jesucristo. Es la oración más larga registrada en la Biblia que hizo Jesucristo. Los escolares bíblicos le llaman la oración del sumo sacerdote. En términos de nuestra serie, le podríamos llamar la oración del líder supremo, ¿no? Ese es Jesucristo. Entonces, fíjense, esa oración es considerada como la oración más rica que aparece en la Biblia, y el peso de las palabras que Jesucristo dice ese día son producto de la ocasión que las produce, porque Jesucristo hace esta oración cuando está al precipicio del día más oscuro de su vida. Y en esa oración nos enseña la forma y las cosas por las que ora un verdadero líder. La podemos dividir en tres partes, y así es como la vamos a estudiar el día de hoy. La primera de ellas, dice su programa, un líder como Jesús ora por sí mismo.
Jesucristo va a empezar orando por sí mismo. Y a lo mejor te suena un poquito egoísta pensar que lo primero que tienes que hacer es orar por ti, pero ahorita se van a dar cuenta cómo no lo es, ¿no? Verdaderamente es un reto para nosotros ser líderes como Jesucristo, y por eso vamos a necesitar mucha ayuda de Dios. Miren, como líderes vamos a enfrentar tentaciones muy fuertes, vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles, vamos a tener conflictos con personas muy egoístas y vamos a enfrentar situaciones oscuras y dolorosas. Y entonces necesitamos orar para que Dios proteja nuestro corazón mientras atravesamos todas estas cosas. Eso es lo que va a hacer Jesucristo al iniciar la oración. Vamos a empezar con los primeros 5 versículos. Juan 17, versículos 1 al 5, dice así: después de que Jesús dijo esto, obviamente ahí está conectando la oración con lo que sucedió en el capítulo anterior, el capítulo 16. Si lo leen, Jesucristo se está despidiendo literalmente de sus discípulos, diciéndoles que Él está a punto de irse. Y termina diciéndoles, los previene, ¿no? En este mundo van a encontrar dificultades, pero no teman, yo ya triunfé sobre el mundo. Y después de decir eso, viene esto. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Miren, hay tantas cosas que podríamos aprender de esta oración. Se han escrito libros enteros nada más estudiando esta oración, pero hoy nos vamos a concentrar en el liderazgo. Empieza diciendo Padre. Como se los he dicho muchas veces, ese es un inicio crucial, porque tu vida de oración se va a transformar el día que entiendas que a quien le estás hablando es un Padre amoroso que lo que quiere es lo mejor para ti. Tus oraciones no van a ser iguales si lo que piensas es que le estás hablando a un policía que nada más está viendo a ver si rompes la ley, o a un juez que nada más está viendo a ver a qué horas te va a condenar porque te estás portando mal. Va a ser muy diferente si piensas que le estás hablando a alguien que te ama con todo su corazón. Y por eso Jesucristo empieza sus oraciones siempre diciéndole Padre. ¿Okay? Luego dice, ha llegado la hora. Vemos muchas interacciones de Jesucristo a través de los evangelios, en donde Jesucristo le dice a la gente, mi hora aún no ha llegado. Hace milagros, le dice a la gente que no le diga a nadie porque su hora aún no ha llegado. Cuando María le pide que le ayude al novio en las bodas de Caná con el vino, le dice, ¿qué me dices, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Pero aquí dice, ha llegado la hora. ¿De qué hora está hablando? En breve Jesucristo va a ser traicionado por una de las 12 personas más cercanas a Él. Va a ser arrestado ilegalmente, juzgado ilegalmente, calumniado por testigos falsos. Lo van a bofetear, le van a dar de latigazos, le van a poner una corona de espinas y después va a morir a través de una de las muertes más dolorosas que ha inventado el ser humano, que es la crucifixión, que estaba asignada para los criminales de más bajo nivel. O sea, era vergonzoso morir crucificado. Entonces lo que está diciendo es, la hora ha llegado de cumplir mi misión, aunque va a ser un trago muy amargo. Miren, a veces como líder vas a ver venir cosas muy duras, cosas muy difíciles, cosas muy dolorosas, y la pregunta es, ¿a quién vas a acudir? Porque hay gente que en lugar de acudir a Dios, lo que hace es acudir a cosas que le ayuden a atravesar por esas circunstancias sin realmente sentirlas. Y entonces acuden al alcohol, acuden a drogas, algunos se van de compras, otros acuden a la comida, ¿no? Pero tienes que entender que a lo que acudas en ese momento es lo que tú estás considerando que es tu Salvador, que eso te va a ayudar a atravesar por estas cosas. Jesús lo que hace es, va a Dios, va a su Padre. ¿Pero qué le pide? Fíjense las palabras que utiliza, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Esta es la razón por la que su oración inicia orando por sí mismo. No es egoísta,
Porque lo que le está diciendo es: Padre, ayúdame a atravesar por esto que estoy a punto de atravesar, para que mi forma de atravesarlo te glorifique, para que te dé gloria a ti, ¿no? Que la gente vea la manera en que me fortaleces y entonces tú recibas la gloria por la fortaleza con la que yo voy a atravesar esto, ¿no? Recuerden que la manera en que nosotros enfrentamos las cosas, la manera en que tratamos a la gente, especialmente en momentos complicados, tiene una influencia profunda en la gente que nos está observando. Cuando yo era adolescente, mi papá me decía que si quería conocer a una persona, la pusiera bajo presión. Me dice: vas a conocer mejor a una persona bajo presión en 2 minutos que en todo un año de tranquilidad. Y esa es la realidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando de repente viene la presión, ¿cómo te comportas? ¿No? La gente lo va a ver, ahí va a salir tu verdadero carácter. Y me parece muy interesante que en el versículo 2 nos dice Jesucristo que se le ha dado autoridad sobre todo mortal. O sea, Jesucristo tenía la autoridad para destrozar a toda la gente que le iba a tratar de hacer mal, ¿no? De hecho, él mismo dice: no, si yo quisiera detener esto, le pediría a mi Padre y me manda un ejército de ángeles y elimina a todos mis enemigos. Pero ¿se fijaron para qué le dio autoridad sobre todo mortal? Dice: para concederles vida eterna a todos los que Dios me ha dado. O sea, Jesucristo vino a dar vida, no a quitarla. Como líder vas a enfrentar situaciones en donde vas a tener el poder para destruir. Y como tú bien lo sabes, hay veces que te van a dar ganas de hacerlo. Hay veces que la gente se comporta de cierta manera que tienes el poder para hacer algo y la tentación de hacerlo. Y ni siquiera estoy hablando aquí, fíjense, de un poder político o de un poder empresarial. En tus relaciones personales del día a día, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos más cercanos, de tu boca pueden salir palabras que pueden causar heridas profundas en el corazón de la gente, o hacer lo contrario, ¿no? Pero puedes tú destruir su autoestima, herir su corazón. Entonces, ¿qué vas a hacer en esos momentos? ¿Te vas a dejar llevar por instintos egoístas y destrozar a la gente a tu alrededor? ¿O vas a permitirle a Dios hacer algo maravilloso a través de ti que va a causar un ejemplo profundo en la vida de los demás? Un líder como Jesús ora por sí mismo para que su corazón sea fortalecido en las cosas que va a tener que enfrentar como líder, ¿okay? Lo segundo que hace Jesucristo, número 2, dice: un líder como Jesús ora por su gente. O sea, después de orar por sí, empieza a orar por su gente. Y en esta siguiente parte, miren, Jesús nos va a revelar cuál es el propósito más importante que tiene Él, cuál es su preocupación principal acerca de nosotros, sus seguidores, y cuál es la forma en que nosotros cumplimos nuestro llamado. Versículos 6 al 8 dice: a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mira, yo no sé qué piensas, qué es lo más importante que puedes hacer por la gente de la que Dios te ha hecho responsable como líder. Nosotros tenemos influencia sobre 2 grupos de personas. Hay un grupo de personas que son gente a la que amas profundamente, a lo mejor tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, ¿no? La gente más cercana a ti de sangre, ¿no? Y a lo mejor relaciones que has hecho que no son de sangre, pero que han llegado a ser de profundo amor. Pero también tienes influencia sobre gente que a lo mejor no amas a esa profundidad, pero tienes una relación con ellos como tus compañeros de trabajo, subordinados si es que los tienes, jefes, vecinos, gente que te rodea, ¿no? Y yo no sé qué crees tú que es lo más importante que puedo hacer por la vida de esas personas. Mucha gente piensa que ayudarle a la gente a valerse por sí misma para prosperar económicamente es lo mejor que podemos hacer por los demás. Pero aquí Jesucristo nos revela que su propósito más importante era revelarnos a nosotros quién es Dios y quién es Jesucristo. Dice: la vida eterna es saber quién es Dios y conocer a su enviado, que es Jesucristo. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer por otra persona es presentarles a Jesús y que se conviertan en sus discípulos. Un discípulo de Jesús es una persona que ama a Dios, sabe que su enviado fue su Hijo Jesucristo, y entonces a través de esa relación es extraído de los sistemas del mundo.
El mundo tiene unos sistemas mundanos, ¿verdad?, que nos empujan a perseguir ciertas cosas en las que todos entramos desde chiquitos, caemos en esos sistemas. Entonces él dice, no, lo que hay que hacer es sacarlos de esos sistemas como obedeciendo su palabra, recibiendo su palabra y obedeciéndola, ¿ok? Entonces el arma más poderosa que tenemos para tratar de influenciar a alguien y sacarlo de esos sistemas y que sepa quién es Cristo es la oración. Eso es lo que nos está demostrando Jesús, porque lo que está haciendo es orándole a Dios para que nos siga ayudando a nosotros a salir de esos sistemas. Por eso aquí en Comunidad de Fe nos tomamos la oración tan en serio y les pedimos, mándennos sus oraciones, porque necesitamos estar orando por todos ustedes. Y Jesucristo explica a continuación por qué siente la urgencia de hacer estas cosas. Versículo 11 dice, ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Protégelos con el poder de tu nombre para que sean uno. Dice, ahí Jesucristo le está pidiendo a Dios por nuestros corazones para que nos mantengamos unidos. Dice, Él sabe que el llamado que está a punto de darnos, divididos, es imposible. Y como está a punto de regresar al cielo, ya no va a estar Él para asegurarse de estas cosas. Dice, Padre, ayúdales, necesitan mantenerse unidos. Y miren, esta es la marca de un buen liderazgo. Cuando una persona es un buen líder, su familia o su equipo de trabajo hacen las cosas igual de bien cuando está que cuando no está. Si siempre tienes que estar presente tú para que el equipo haga las cosas correctamente o para que tus hijos hagan las cosas correctamente, entonces no estás ejerciendo un buen liderazgo, ¿verdad? Digo, vas a ser muy mal supervisor si todo el tiempo tienes que estar viendo por encima de los hombros a la gente. Entonces piénsalo en todos esos términos. Tus hijos un día van a salir al mundo, van a tomar sus propias decisiones, ¿no? Van a vivir la vida. Entonces, ¿van a seguir tu liderazgo aún cuando tú no estés ahí presente? El equipo de trabajo que tengas en donde trabajes necesita que tú estés ahí para hacer las cosas correctamente. Si tú diriges un ministerio aquí en la iglesia, la gente que está en ese ministerio viven el día a día entre semana solos, no están contigo todo el tiempo. Entonces, ¿hay alguna influencia que has tenido en ellos que les ayude a vivir su vida de una manera diferente? O sea, los valores que nos enseña de comportamiento la Biblia han permeado a tu gente porque te ven a ti vivirlos. Porque eso es lo que hace un buen líder, enseña con el ejemplo, ¿no? Y miren, ¿por qué es tan importante esto mientras todavía estamos aquí en el mundo? Vean el versículo 13. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. O sea, Dios en su gracia planeó todas estas cosas de manera que cuando nosotros le damos gloria, si tú vives para obedecerle a Dios en todo, para glorificarlo a Él, tu corazón se llena de alegría. O sea, tu alegría se da en plenitud. Entonces, esto nos demuestra cómo un líder como Jesús quiere éxito real para su gente. Hay gente que están en posiciones de liderazgo, pero que les da miedo que la gente tenga mucho éxito, porque entonces como que la luz se va a ir toda para ellos. No, Jesucristo quiere que nosotros realmente tengamos éxito real. Y esto es complicado porque, como tú y yo sabemos, fíjense, Satanás tiene anzuelos tirados por todo el mundo que tienen carnadas que atraen a la gente y los separan de Dios. Esas carnadas que el enemigo utiliza son el placer, la fama, el dinero, el poder. Son carnadas que atraen a la gente. Pero la realidad es que esas carnadas son un engaño. O sea, te prometen que vas a tener gozo si las persigues, pero en realidad no dan gozo, no satisfacen al corazón, no cumplen las promesas que hacen. Entonces lo que sucede es que cuando tú empiezas a seguir a Jesús, tu relación con el mundo empieza a cambiar. Me explico, fíjate. Cuando tú no lo conoces, vas al mundo a obtener. O sea, ves esas carnadas que tiene Satanás y vas a tratar de obtener gozo a través de esas cosas. Con el tiempo te das cuenta que lo que producen en realidad es un vacío en tu corazón. De hecho, te dan más hambre. Y por eso cada vez persigues más y más y más de lo mismo, pensando que algún día realmente te van a satisfacer. Entonces, cuando empiezas a seguir a Jesús,
el Espíritu Santo empieza a cambiar tus apetitos. O sea, los seres humanos tenemos dos tipos de apetitos. Uno son los apetitos del cuerpo, los apetitos físicos, que son los que perseguimos cuando nuestro espíritu está muerto. Pero en el momento en que Dios te llama a Él, el Espíritu Santo revive tu espíritu y empiezas a tener apetitos espirituales. Entonces, una vez que tú estás en el camino espiritual, dependiendo de a cuáles de los dos apetitos les des más atención, esos apetitos triunfan sobre los otros. Entonces, cuando tú empiezas a fortalecer a tu espíritu, las cosas del mundo empiezan a dejarse de antojar tanto como antes. Y un día abres los ojos y te das cuenta que esas carnadas del mundo ya ni siquiera las quieres. O sea, cosas que antes se te antojaban te empiezan a dar asco. Cosas que antes te parecían divertidas, ahora te dan vergüenza. Cosas que antes te parecían aceptables, ahora las ves como algo prohibido. Y curiosamente empiezas a sentirte cada vez más pleno y más pleno mientras sigues alimentando a tu espíritu. Y entonces tu relación con el mundo cambia. En lugar de ir al mundo a tratar de obtener, a lo que vas al mundo es a tratar de compartir con otras personas cuál es la fuente real de gozo. Es decir, lo que más quieres es revelarle a otras personas cómo es que tu corazón se está llenando de gozo al dejar de perseguir esas cosas y perseguir a Dios. Lo cual no es nada fácil porque el mundo contraataca. Fíjense lo que dice el versículo 14. Esta es una advertencia. Dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, la gente que adora esas carnadas te va a odiar, te va a ver como el enemigo, ¿no? O sea, alguien que está tratando de arruinarle su negocito, ¿no? de arruinarle su diversión, porque de las carnadas del mundo la gente se hace multimillonaria. O sea, el mundo ataca. Tenemos a un miembro de nuestra iglesia, se llama Mark Taylor. Él creó la escuela en la India que van a las áreas en donde están las mujeres que fueron vendidas a la prostitución, y muchas de ellas llegan ahí de niñas, ahí crecen y luego tienen hijos, y los hijos crecen con ellas adentro de los cuartos en donde trabajan. Entonces el Señor puso una escuela buenísima donde la gente que tiene dinero pagan mucho dinero para mandar a sus hijos, y ellos van y trabajan con las prostitutas y las convencen de que los dejen llevarse a los niños a un internado, a esa escuela, y les cambian la vida. Les dan de la mejor educación, les enseñan otros idiomas y están sacando gente de ahí. Bueno, el gobierno cambió las leyes y él tuvo que salir huyendo de la India porque lo están persiguiendo, porque está atacando el tráfico sexual. El gobierno. El mundo te va a odiar. Cuando empieza a eliminar las carnadas de Satanás, te va a odiar, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que estar orando por ciertas cosas muy interesantes, porque fíjate, tú a lo mejor dices, bueno, me va a odiar el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y Jesucristo lo que está diciendo es: tenemos que orar por nuestra gente para que cuando pasen por ese tipo de persecución y de oposición, su corazón no genere odio, sino amor. Se está orando para que nosotros podamos seguir amando, teniendo misericordia y comprensión de la gente que nos va a perseguir. Y lo hace por una razón muy simple. Todos estuvimos ahí en algún momento. Todos en algún momento fuimos salvados, pero antes de ser salvados estábamos ahí. Y entonces lo que nos está pidiendo que hagamos es que veamos los ataques como de quien vienen. El enemigo no es la gente, es el que está atrás de la gente manipulándolos porque han caído en sus carnadas. Entonces tenemos que tener misericordia por esa gente y orar por ellos. Ahora, dentro de esa misma advertencia hay una luz de esperanza maravillosa, no sé si la notaron, pero dice: los odiaron porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y ese conocimiento llena mi corazón de gozo. Saber que nosotros no somos de este mundo. Este no es nuestro destino final por aquí. Tú y yo vamos pasando y un día vamos a llegar a un lugar en donde no va a haber tentaciones, no va a haber odio, solamente va a haber amor, gozo en la presencia de Dios. Lo cual hace bastante más fácil el poder vivir para el llamado que nos da Jesucristo, porque su llamado es un verdadero desafío. Versículos 15 al 18 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Fíjate el llamado que nos dio. Dice: tienes que ser luz en el mundo
pero sin ser parte del mundo. Dice, no te pido que los quites, ¿no? Que los saques de aquí, te pido que los protejas, ¿no? Y esto, miren, pone de relieve algunos de los errores que cometemos cuando leemos la Biblia selectivamente. Fíjense, el encargo es ir, ¿no? Dice, así como Dios me envió al mundo, yo los envío también al mundo, ¿no? Dios envió a Jesucristo en un momento específico, en una fecha, en un lugar, y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Tú estás siendo enviado en este momento, rodeado de la familia que estás rodeado, en el lugar en donde estás, con las circunstancias que tienes, ¿no? Y entonces Él dice, santifícalos. Santificar significa apartar a alguien para el servicio de Dios. Entonces dice, santifícalos, no los dejes caer en los sistemas del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces aquí estamos viendo los dos llamados que nos está dando, a ser santificados y a ser enviados. Entonces, por un lado, tenemos que convivir con el mundo para poder ser luz para el mundo, pero por el otro, tenemos que evitar vivir como el mundo vive, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que interactuar con la cultura a nuestro alrededor, relacionarnos con gente que no conoce a Dios y de alguna manera entender cómo piensan, cómo viven, para poder ser de influencia para ellos. Esto, si tú platicas con gente que se dedica a las misiones, es lo que llaman el proceso de inmersión. Cuando una persona se va como misionero a una cultura totalmente diferente, primero te piden que pases ahí 1 o 2 años nada más conociendo cómo vive la gente, cuál es su cultura, cómo piensan, cómo ven las cosas, o les vas a hablar de cosas que no conectan con ellos. Entonces tenemos que convivir con ellos de alguna manera, con el objeto de ser influencia, para que entiendan que todo lo que están buscando ellos realmente lo pueden encontrar en Jesucristo. Todo. Se escuché de un pastor que decía que él, para entender lo que está pasando en la cultura, en algún momento lo que hace es ver las portadas de todas las revistas. Ahora ya no hay puestos de revistas como antes. ¿Se acuerdan que en las esquinas había puestos con todas las revistas y periódicos? Eso ya desapareció. Pero si viajas, en los aeropuertos todavía hay lugares en donde tienen todas las revistas. Y él dice que con que tú veas las portadas de las revistas, te das cuenta de lo que significa el cielo para ciertos grupos de personas. Hay personas que el cielo es una casa muy bonita. Hay otras que el cielo es un coche deportivo maravilloso. Para otros el cielo es un buen puro, ¿no? O cosas que tienen que ver con la lujuria, ¿no? Dice, son mini Biblias que le dicen a la gente, yo te digo cómo obtener esto y entonces vas a ser feliz. Entonces nosotros nos relacionamos con ellos para enseñarles cuál es el verdadero cielo, cómo no tiene que ver con esas carnadas que pone Satanás. Entonces nosotros como cristianos corremos 2 peligros como seguidores de Cristo, que son los extremos a los que se ha ido la iglesia históricamente: el extremo conservador o el extremo liberal. Los conservadores lo que le dicen a la gente es, aléjate del mundo, aíslate del mundo, como los esenios en época de Cristo. Vete a una fortaleza, enciérrate ahí, ¿no? Y no convivas con el mundo en lo más mínimo, haz una subcultura tuya. Que en nuestros días pues no nos vamos a ninguna fortaleza, pero los conservadores extremos te dicen, solamente ten amigos cristianos, solamente puedes escuchar música cristiana, solamente puedes leer libros cristianos, tienes que meterte en una burbuja. Y la verdad, eso pues está bien, pero a medias, porque Jesús lo que nos dijo es, vive en santidad, no en legalismos extremos. Tienes que convivir con el mundo. Pero luego del otro lado tenemos a los liberales que te dicen, si la gente no es mala, la gente es buena de corazón, son realmente buenos, son las circunstancias los que los cambian. Y te dicen cosas como, bueno, eso de que los ataques espirituales, eso no existe. O sea, no exageres tanto. Júntate con gente del mundo. De hecho, para poder ser luz para la gente tienes que vivir como ellos para que te crean. Y entonces, pues hay iglesias que terminan siendo espejos de la sociedad en la que viven y comprometen totalmente sus valores. Y si lo piensas, te vas a dar cuenta que los dos están bien y los dos están mal. Y lo que pasa es que están siendo selectivos cuando leen la Biblia, porque hay pasajes que tú puedes sacar de contexto y utilizarlos para defender cualquiera de las dos posiciones. Pero de acuerdo a Jesucristo hay un tercer camino, que es un balance entre los dos, que eso es lo que Jesús modeló. ¿Se acuerdan por qué criticaban tanto a Jesucristo los fariseos? Por la gente con la que se juntaba. Porque él todo el tiempo estaba rodeado de los recolectores de impuestos, las prostitutas, los pecadores.
Pero ¿qué hacía Jesús entre ellos? Era una luz, ¿verdad? Les llevaba la luz de Dios y no permitía que eso lo ensuciara a él. Entonces, ¿cómo evitamos morder los zanzuelos sin salirnos del mundo? Pues Jesucristo ya nos reveló en la oración. La primera, la leímos en el versículo 17, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, lo primero que Dios nos da para mantenernos sin ensuciarnos dentro del mundo es su palabra. Pero hablar de su palabra es harina del costal de la semana que entra. Entonces no vamos a manejar eso el día de hoy, pero vamos a continuar con la oración, porque la segunda la vamos a ver en la tercera parte de la oración. Dice: un líder como Jesús ora por la unidad del equipo. O sea, lo segundo que nos va a mantener sin ensuciarnos en este mundo es hacer la vida juntos. Y miren, esta parte que voy a leer, los versículos 20 al 23, cubren un montón de cosas, pero se van a dar cuenta cómo la parte central de estos pasajes es la importancia de la unidad. Fíjense lo que dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Yo no sé si se fijaron, pero en esa parte de la oración Jesucristo oró por ti. Personalmente, oró por mí. Dice: no oro solo por estos, se está refiriendo a sus discípulos. Dice: oro también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Eso somos tú y yo, ¿no? Entonces ahí acaba de orar por nosotros, pero dice: ¿cuál es la petición? Dice: para que todos sean uno. Dice: si alcanzan la perfección en la unidad, entonces el mundo va a ver tu amor. Miren, esa es una cosa maravillosa que yo veo cómo funciona aquí en nuestra iglesia. Es cuando la gente viene, empieza a interactuar con la iglesia, o sea, con nosotros, con las personas que somos miembros de la iglesia, y se dan cuenta que realmente hay una relación de armonía, una relación de amor, de apoyo, en donde la gente, cuando tiene necesidad, los demás inmediatamente saltan al rescate, y entonces empiezan a decir: estas cosas son verdad. O sea, realmente el amor de Dios se nota en esta gente. Y miren, eso es muy, muy importante, porque este es otro de los puntos en donde históricamente la iglesia se ha equivocado. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que han estado unidos en amor por la eternidad. La eternidad hacia atrás de nosotros y la eternidad hacia adelante tienen un amor que, cuando nos invita a Dios a ser parte de su familia, nos está invitando a ser parte de ese amor eterno. Y entonces Dios lo que hace es nos envía a amar y mostrar que estamos en una unión de amor con Él. ¿Para qué? Para que el mundo vea lo que es el amor. Y esa es una cosa que a mí me causa mucha tristeza, porque si tú analizas el estado de la iglesia en este momento, la iglesia está totalmente dividida. O sea, es de veras triste ver cómo las personas más críticas y más agresivas contra cristianos son otros cristianos. Los ataques no vienen tanto de gente que no es cristiana. La gente que no es cristiana ataca la religión. Los cristianos atacan a otros cristianos. Utilicé información que saqué de un podcast en uno de los mensajes que di en Houston hace unas semanas. Es un podcast que hacen dos mujeres jóvenes, están en sus años 20, y platican de todo tipo de las situaciones que enfrentan como mujeres, ¿no? Entonces hablaron en uno de sus episodios acerca de la pureza, y yo tomé parte de su información. Ellas se ve que están empezando en su camino espiritual. Hay cosas que dicen con las que yo no estoy 100% de acuerdo, pero dicen muchas cosas muy útiles y aparte bíblicas. Y en ese mismo podcast decía una de ellas, dice: hemos recibido miles de mensajes de mujeres que no conocen a Cristo agradeciéndonos por la información que damos, y tristemente las críticas más agresivas y dolorosas vienen de cristianos. No vienen de la gente del mundo, vienen de cristianos. La iglesia está increíblemente dividida cuando no debería de estarlo. Deberíamos de trabajar juntos y ayudarnos mutuamente, ¿no? Y eso es parte de lo que me encanta de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia interdenominacional en donde nos concentramos en las cosas que nos unen como cristianos. ¿Qué nos une como cristianos?
¿Quién es Dios, el creador de todo lo que existe? ¿Quién es su Hijo Jesucristo, el único medio de salvación? ¿Quién es el Espíritu Santo, al que Dios envía para sellar nuestro corazón? ¿Qué es la Biblia, nuestra autoridad? ¿Verdad? La fuente de salvación única es Jesucristo. Y esos son los básicos que nos unen a todos. Hay muchas otras doctrinas que no son fundamentales. Entonces, si tú quieres estudiar la Biblia, te invitamos a unirte a nuestra iglesia. Pero que quede muy clarito, este no es un llamado ecuménico. O sea, no aceptamos todas las creencias. No decimos, no importa qué creas, tú ven y júntate. No. Buscamos unidad con los demás cristianos y somos luz para quienes no lo son, para que traten de ver la luz de Dios. Pero el único centro que podemos tener en nuestra vida es Cristo. Lo que nos une como familia es Cristo. Hay iglesias en donde lo que los une son otras cosas, ¿no? Hay lugares en donde la razón por la que la gente va a esa iglesia es por el tipo de música que tocan o por ciertas doctrinas en las que se enfocan, desechan todas las demás y se enfocan en una doctrina, o por la manera en que se visten. Entonces, cuando el centro de una iglesia no es Cristo, sino otra cosa, eso obviamente va a causar división, porque va a haber gente que no está de acuerdo con ciertas cosas. Pero también tienes que entender esto: unidad no significa uniformidad. Somos distintos, pero eso no debería de dividirnos. Fíjense, la iglesia o las iglesias deberían ser como una nación con diferentes estados. O sea, hay fronteras que dividen a los estados de una nación, ¿no? Entonces la iglesia tiene estados en donde a lo mejor todas las mujeres tienen que usar falda a fuerza, ¿no? Eso es lo que ellos creen, y la gente que está ahí cree en Cristo, es lo que los une, y creen que aparte tienen que vestirse de esa manera. En otras piensan que la música tiene que ser no eléctrica, todo acústico. Ahí están en su estado, ¿no? O sea, mientras el centro sea Cristo, todos los estados siguen siendo parte del mismo país. Pero el país tiene una frontera que nos separa del resto de los países. Si tú vienes con otro tipo de creencias, por ejemplo, hay gente que viene y dice, es que yo creo que hay más de un camino al cielo. No, tú no eres de este país. No, nosotros no creemos en eso. El único camino a Dios es Cristo. O gente que dice, bueno, es que yo creo que Jesucristo fue un buen maestro y un buen profeta, pero no el Hijo de Dios. Definitivamente eres de otro país. O yo creo que hay más escritos que representan la verdad aparte de la Biblia. Otro país, ¿no? Lo que nos une a nosotros en este país es Cristo. Entonces, interdenominacional significa nosotros podemos discutir, conversar acerca de doctrinas que no son fundamentales, como una familia funcional. Podemos estar en desacuerdo sin declararnos la guerra, pero eso no significa que las diferencias no son importantes. Pero si nos amamos, entonces, ¿no creen ustedes que si nos amáramos entre todas las iglesias, no sería más fácil tratar de reconciliar nuestras diferencias? Si en lugar de odiarnos y atacarnos, nos amáramos. Ahora, quiero que pienses cómo se aplica ese mismo concepto, pero en medios ambientes un poco más pequeños, como por ejemplo tu familia, tu ministerio, tu trabajo. ¿Qué es lo que los une? Porque el centro de todas las cosas debería ser siempre Jesucristo. Cuando la unión proviene de otra cosa, es muy fácil que haya división, pero cuando la unión es en Cristo, entonces no hay división y podemos manejar nuestras diferencias con amor, y es mucho más fácil arreglarlas. ¿Okay? Por eso Jesucristo está orando diciendo, Padre, cuida sus corazones. Tú y yo los hicimos, y los hicimos diferentes. Entonces, que esas diferencias no causen entre ellos odio y enojo, sino que haya unidad en el amor, que no se peleen. Y miren, hay muchas cosas más que podríamos ver en esta oración, no las podemos cubrir el día de hoy, pero bueno, Jesús termina su oración diciendo estas palabras en el versículo 26. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Dice, como líder, para que no nos quede la menor duda, lo más importante es darles a conocer a Dios. Tenemos que vivir para amar y servir, y por ello la oración es de vital importancia. Mira, tu vida de oración por ti y por los demás demuestra qué tan directo haces.
Si tú vas a vivir y a guiar como Jesucristo, necesitas estar conectado en oración a Dios todo el tiempo, pidiendo por estas tres cosas. Pidiendo por ti, por tu corazón, pidiendo por tu gente y pidiendo por la unidad de toda nuestra familia. Sin ella, lo que va a suceder es que no vamos a poder conectar todos nuestros esfuerzos con el propósito de Dios y no vamos a disfrutar de todos los recursos espirituales que Jesús nos prometió en el Espíritu Santo. Entonces, un líder como Jesucristo sabe que la herramienta más importante que tiene para tener influencia sobre su gente es la oración que protege su propio corazón, el de su gente, y que mantiene conectado al líder para mantener siempre la dirección correcta. Eso es lo que aprendemos de la oración de Jesucristo. Espero que esta enseñanza transforme tu vida de oración, porque acuérdense, todos estamos en posición de liderazgo. Tú tienes a mucha gente a tu alrededor sobre la que tienes influencia, te des cuenta o no, y es momento de que empieces a orar como un líder. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor, y por todas tus enseñanzas. La verdad es que con lo complicada que es la vida, con la cantidad de situaciones que tenemos que enfrentar en diferentes marcos de nuestra vida, se nos olvida constantemente que lo más importante que podemos hacer es promover tu reino, que la gente te conozca, que conozca a tu Hijo Jesucristo, conozca de tu palabra. Muchas veces vemos a nuestros hijos, a nuestros compañeros y pensamos que la mejor forma de ayudarles es ayudarles a ser más prósperos de forma práctica. Se nos olvida, Señor, que de qué nos sirve ganar cualquier cosa en esta tierra si en el camino perdemos nuestra alma. Te pido, Señor, que ayudes a transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos, que podamos vernos como los líderes que tú nos llamaste a ser una influencia, a ser sal para el mundo, a ser luz para el mundo, y que empecemos a tomarnos en serio la importancia de la oración. Tu Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, oraba todos los días. ¿Cuánto más, Señor, necesitamos orar nosotros? Danos la humildad, Señor, de saber que te necesitamos. Y recíbenos, Señor. Ayúdanos a sentir tu presencia en nuestras oraciones y a recibir sabiduría de tu parte durante esas oraciones. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.